¿Cómo vas? ¿Me oyes? Daniela, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. María Camila, buenas noches. Muy bien, entonces antes de empezar con práctica de hoy, cuéntenme si tienen algún avance o alguna pregunta concreta que podamos resolver. Profe, yo tengo dos dudas, una de cómo hacer músculos y otra de cómo colorear, como que se note como algo de estilo metálico, como una textura metálica. Muy bien, dos preguntas que tienen que ver con diseño. Vamos a hablar de eso. Ana María, buenas noches. Cuéntenme si alguien más tiene alguna pregunta que podamos resolver en los demos que vamos a hacer a continuación. Ya tenemos la duda sobre musculatura, vamos a hablar de eso y vamos a hablar un poco sobre la apariencia. O sea, realmente el asunto de metal es un asunto de reflectividad, como yo siempre lo vengo insistiendo, el asunto de texturas, más allá de las texturas realistas o específicas de los materiales, tiene que ver con niveles relativos de reflectividad. Uno puede sugerir que es más brillante, que está más pulido, que es más opaco, que está más deteriorado y no complicarse tanto con la especificidad de textura realista, que es un problema como, no es que no sea importante, pero se debería volver secundario para un diseño de calidad. Sobre todo que a veces la textura interfiere con todo lo demás. Una experiencia muy común que yo, por ejemplo, tengo en la clase de bocetación es que a veces hay gente que por ponerse a hacer texturas no hace volúmenes y no hace buena iluminación. Entonces siempre es como una inquietud permanente esa idea de qué hacer con texturas y yo siempre recomiendo replanteenlas desde la perspectiva de iluminación y volúmenes, por eso siempre lo pienso como reflectividad. Entonces voy a empezar a presentar y podemos empezar a trabajar con los asuntos que plantearon hace un par de minutos. Entonces voy a... Un momento. En un momento, ustedes en este momento están viendo... Espérame que es que hay algo que no está funcionando con mi presentación. Toda tu pantalla. Quiero presentar mi pantalla 2. Sí. Listo, ahora sí. Pueden ver mi pantalla de Photoshop todo, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Entonces empecemos con el tema. Ahora, Daniela, sobre el tema de músculos, ¿tienes la inquietud en general de cómo dibujar músculos o alguna parte del cuerpo concretamente o es como musculatura que se sienta marcada? Pues sí, en general, que se sienta marcado porque yo lo hago, digamos, por capas como de un color diferente. Ujú, Luego lo difumino, pero ujú. igual, no sé, se ve muy falso, no me gusta. Ok. Ah, pero un momento, estamos hablando de marcarla con textura de músculos o marcar la textura de músculos. ¿Cómo así, profe? Es que, o sea, hay una diferencia entre si la silueta es de un personaje que sea muy musculoso o si la idea es que la superficie parezca músculos como fibras. La superficie. Ah, ok, ok, ok. Bueno, entonces vamos a ello. Entonces voy a empezar con un boceto básico de alguien. Voy a empezar aquí con una criatura. Algo no especialmente complicado. Ustedes se pueden dar cuenta ahí. Estoy trazando el gesto. Estoy partiendo de unas líneas que son muy, muy, muy simples. No tienen nada de acabado. Precisamente porque estoy... Daniela, cuéntanos si tienes otra pregunta. Nada, ¿a Sí. usted cómo le salen tantos pinceles? Es que a mí no me salen todos los pinceles que usted tiene y Ah, no sé cómo sacarlos. mira, cuando yo le doy clic derecho, aparece mi galería. Esta galería es la que tienen ustedes también. Ustedes pueden encontrarla ahí en recursos.
tal vez los pinceles estén saliendo así, tal vez. Entonces asegúrate de que sea un asunto de... Y esto, o sea, de verdad, a veces puede pasar que ustedes tengan de esta manera la galería. O sea, que tengan la galería como colapsada y que el nivel de visualización sea más bajo. Ahora bien, ahí estoy contando con que ya instalaron los pinceles. En caso de que no sea ese el caso, entonces recuerden que ustedes sacan este cuadro de diálogo, le dicen aquí en el menú secundario, clic derecho, y aquí le dicen importar pinceles. Y en importar pinceles van a la galería que ustedes tengan, pues tienen la que yo les dejé, la que se llama pinceles digitales, pero en últimas, pues de donde sea que ustedes consigan pinceles, ahí los cargan y ahí va a salir la galería que ustedes van a utilizar. En todo caso, la razón por la que aquí yo tengo como 200 y pico pinceles, pero la razón por la que yo armé una subcarpeta que se llama pinceles principales es porque realmente uno nunca usa cientos de pinceles. Yo realmente estoy tratando de variar un poco más mi trabajo y no llego a usar 12 pinceles. En un trabajo es muy improbable que uno diga, por ejemplo, para una sola viñeta o para una sola ilustración, voy a usar docenas de pinceles. Es más común que uno utilice de pronto uno o dos. A veces uno es más que suficiente y con eso uno puede generar diferentes texturas. Yo suelo discriminarlos como pincel para fondo, pincel para el trabajo principal y de pronto algunos para acabados si es que se necesitan. No tiene que ser, ¿cómo se dice? Como demasiado complejo ese asunto de cuántos pinceles están utilizando. Em, y lo que sí les recomendaría es, tal vez en el tiempo de la clase no van a lograr esto último, pero encuentren más bien pronto pinceles que les sean, ¿cómo se dice?, familiares y con los que se sientan cómodas trabajando y empiecen a explorarlos. Que uno diga de pronto unos 5 que ustedes puedan decir, este para texturas, este para fondos, este para diseño, este para bocetación, de pronto uno general, qué sé yo, y vayan como encontrando cuál es el que de verdad sientan que les sirve más, ¿listo? Que igual yo creo que los pinceles que uno descarga en internet a veces se pueden volver como las fuentes. Uno baja y baja y baja y baja y no los usa. Entonces, pues, no se afanen por tener demasiados tampoco. Entonces, listo, ahí tengo un gesto. Es muy básico, no es especialmente interesante, todavía no sabemos qué o quién es este señor. Vamos a empezar a darle algo más de carácter. Entonces voy a darle a este mismo gesto y vamos a ponerle nombres a las capas para ser lo más ordenados posible. Y otra vez les dejo al final de la sesión el PSD. Entonces a este mismo gesto le voy a empezar a dar un nivel secundario de información. Voy a empezar a perfilar quién es esta persona o quién es esta criatura. Vamos a ver dónde podemos marcar músculos. Creo que podría ser aquí en los brazos, podría ser en las piernas y de pronto un poco aquí en el vientre. ¿Cómo estuvo su Semana Santa? ¿Pudieron descansar? ¿Viajaron? ¿Solo hacer tareas? ¿Cómo estuvieron? Con trabajo, profe. Sí, sí, yo también. Yo fui a visitar a mi familia el viernes, pero de resto pues no estuve solo haciendo trabajo, porque también he estado haciendo ejercicios de pintura, pero sí, no fue así súper, súper movida la semana. Todos dijeron trabajo, trabajo, sí. Sí, como que creo que muchos de ustedes, si no todos, aprovecharon para probablemente descolgarse de cosas. No es lo peor necesariamente para hacer, no siempre se puede viajar, pero pues ojalá por lo menos hayan podido dormir bien. Como les mencioné en el correo que les envié hace unas horas, el gesto debe ser sencillo y debe tener poca información. O sea, no se afanen por hacer un dibujo súper terminado, sino usen un gesto que sea muy económico. Y no se trata pues, ustedes no pueden ver mi mano, pero yo no estoy haciendo así. Yo estoy haciendo movimientos, pues, tranquilos.
y poco a poco pues se puede ir convirtiendo esto en el diseño que necesiten. Eso siempre va a ser mejor que la línea rígida que ustedes saben que yo critico tanto y que la critico con justa causa porque hasta por salud no es muy buena para la longevidad de ustedes como profesionales. Entonces aquí voy a estar sacando un monstruo, una criatura que va a tener elementos como de reptil. Y ahí ya tengo mi línea. Ya con eso podría empezar yo a, a trabajar un line art final. Entonces vamos a ello. Como siempre, yo soy amigo de manejar transparencias, sobre todo para visualización. Entonces tengo aquí esta capa al 33%, aquí tengo esta capa al 58% y voy a elegir un pincel que me sirva para o que yo considere que es adecuado para la línea final de este diseño. Entonces voy a buscarlo aquí. Uh, este tal vez funcione. A ver si un poquito más grande y con una línea bien oscura. Sí, puede ser. Puede ser. Como yo insisto mucho en que los bocetos son útiles, o sea, que pensar como boceto es útil. No me voy a enloquecer con un dibujo que además me tome el resto de tiempo. Hoy no quiero que nos demoremos excesivamente, eso no es correcto. Entonces voy a empezar a resolver este diseño y luego lo pintamos. Entonces, como ustedes ya se pueden dar cuenta, yo tengo un pincel. Si lo pongo bien grande, pueden ver el gesto de este pincel. Este pincel no está pensado para, para dar unas líneas finísimas. Lo que me gusta es que me da una expresión, me da una apariencia como de pincel seco, que considero que puede funcionar bien para lo que estoy intentando hacer aquí. Pero precisamente porque al momento de cambiar de dirección, como que se llena como de puntitos adicionales, como que se va texturizando esa línea, eso me debe motivar a ser muy eficiente con mis líneas. No a hacer un line art que sea pesadísimo. Eso no es que sea necesariamente malo, pero porque digamos, yo veo el proyecto, por ejemplo, el tuyo de Diana y el de Luis Gabriel, creo que una expresión de cartoon que tenga líneas gruesas no es malo. Eso yo no pretendo criticarlo de esa manera. Solo eh, necesito recordarles una y otra vez que un boceto bien hecho puede considerarse como un terminado para lo que estamos buscando en nuestra clase, que en últimas es como una nueva forma es una visualización plus, es una bocetación más avanzada. Entonces no se afanen si sus líneas no parecen así ultra perfectas. Preocúpense más bien por buena composición, buena luz, buen color y en esos personajes que haya suficiente gestualidad. Entonces aquí voy a entrar al primer momento donde hay una musculatura fuerte y voy a empezar a marcar fibras. Entonces, pensando siempre en esa noción de síntesis visual, yo no me voy a poner a dibujar miles de fibras, sino voy a marcar las que sean más importantes, por ejemplo, en la base de cada tira de músculo. Entonces, que esta criatura híbrida parezca que tenga en la parte superior como escamas gruesas, pero que eventualmente se convierte en un cuero prácticamente como desollado, pues si la criatura es así, pues es así. Y ahorita cuando entremos a iluminar, vamos a reforzar esto que está pasando acá. Vamos a dejar que la línea sea más bien modesta. No vamos a tratar de que la línea cuente absolutamente todo. Voy a modificar un poquito aquí mi pincel para que pueda tener un poquito más de detalles. Y seguimos adelante. Ana María pregunta, ¿eso con el color del borde o se puede con un color secundario? Espera un momento.
Eso con el color del borde o se puede con un color secundario sombra. ¿Lo dices como aporte o lo dices como pregunta, Ana María? Pregunta, profe. Pero aclárame un poco ahí que la redacción de esa pregunta me confundió un poco. De que si se puede con un color diferente que no sea el con el que estás bordeando. ¿Te refieres a que si la línea puede tener un color? No, o sea, como esa textura que estás dando, si Ajá. se puede con el color sombra, por decirlo así, el Sí, un poco sí. más oscuro. Sí, 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 claro. Claro. Y ahorita precisamente eso es lo que voy a buscar. O sea, quiero que la línea sugiera qué es lo que tengo que hacer con texturas, pero que esto no se vuelva un line art súper, súper terminado, sino sea, que sea algo que yo pueda resolver en un par de minutos y que después voy a iluminar y a texturizar, pero sin perder la idea de síntesis. Como lo hemos dicho anteriormente, eh, aunque bien está bien que quieran ser lo más profusos que necesiten ser en sus bocetos, yo soy muy amigo de complementar la información de la primera estructura. Como se pueden dar cuenta, estoy agregando información que no estaba en mi primer boceto. Yo no soy demasiado amigo de calcar. No, no creo que eso sea necesariamente malo, pero de nuevo, pensando en bocetación y visualización de ideas, siempre me gusta tener un margen de maniobra para lo que yo pueda hacer, sobre todo cuando estoy haciendo experimentos. Ayer yo estaba al final de la noche sacando criaturas. De hecho, déjenme interrumpo esto 2 segunditos y les muestro eso. Estaba sacando bocetos de criaturas. Túneles abrir. Es esto. Y es básicamente el mismo procedimiento que estoy siguiendo aquí, como 1-2, 1-2. Vean lo que está pasando ahí. En la primera parte, lo que tenemos son. Lo que tenemos son unos gestos súper básicos. Súper, súper, súper básicos. Solo una indagación de la estructura y las proporciones del cuerpo. Aunque desde aquí ya uno empieza a ver una gestualidad que, como lo estoy buscando en una plancha de criaturas, aquí no puede haber humanos. Entonces tiene que haber espaldas torcidas, tiene que haber curvas que gobiernen, por ejemplo, las colas. Ya tengo que marcar qué apéndices tienen las criaturas, etcétera. Y en el segundo nivel le doy un poco más de identidad. Por ejemplo, este de aquí, que es como este de aquí o este de acá, que son los que me parecieron como más significativos, también muestran ese pensamiento a dos tiempos. Entonces voy aquí al panel de capas y se pueden dar cuenta que el original no tiene, sobre todo no tiene formas terciarias. Y eventualmente esta línea podría considerarse como una línea válida para una viñeta, sobre todo si está bien iluminada. Yo no vería necesidad, y no quiero que ustedes la vean tampoco, de hacer un liner ultra terminado que reemplace como un tercer tipo de línea. Eh, si quien lo quieren hacer, pues no hay lío, pero de nuevo, pensando como en la eficiencia de un trabajo de visualización, eh, estaría bien que solamente haciendo buena iluminación saquen lo que quieran contar. Continuemos aquí. A ver que el tiempo apremia. Entonces vamos a movernos un poco más rápido. Aquí lo único que es relevante es trascender la primera estructura, decir exactamente qué está pasando cuando ya empezamos a materializar este cuerpo. Eso es lo único que tengo que estar buscando en este momento. Entonces no me voy a distraer con detalles innecesarios ni nada de eso. Aquí hay algunos puntos donde quiero dejar claro que hay una diferencia entre tejido adiposo y tejido más muscular. Entonces, sobre todo aquí. Entonces por eso estoy pensando en estos pliegues. Y como tiras de cuero que están cubriendo grasa. Y aquí se me ocurre, como pues esto está
inspirado y pretende evocar un reptil, entonces le puedo dar canales, como pasa, por ejemplo, con, si han visto la parte inferior de las iguanas, por ejemplo. Ese tejido como acanalado que tienen algunos reptiles en el vientre o en sus tejidos más blandos, me parece que podría caber ahí. Acuérdense siempre también de evitar tangentes con sus diseños. Esa es una competencia que se va adquiriendo poco a poco. Y siempre hay que estar bien como atentos a eso. No hay un momento en el que ya uno diga, ya no me van a ocurrir tangentes. Eso nunca pasa. Uno tiene que estar vigilante a que una silueta no se vaya a interrumpir indebidamente o a fusionar indebidamente con otra. Y ya por aquí vamos a marcar este gemelo de acá, otra zona muscular importante. De hecho, creo que aquí valdría la pena hacerlo todavía más prominente, como si bien full ciclista y qué tales. Y ya podemos empezar a iluminar. Muy bien. Entonces aquí está nuestro diseño preliminar. Ya tiene pues algo de identidad. Ya tenemos una idea de lo que estamos intentando hacer. Déjenme reorganizar un poquitín esto. Me incomoda que esté como tan cerca del límite inferior. Listo. Entonces vamos a empezar, como lo hemos dicho, de atrás para adelante. Entonces vamos a ello. Vamos a hacernos una viñeta más o menos cuadrada, pero con una inspiración trapezoidal. Vamos a rellenar. Ahora como a nivel de color, ¿qué se me ocurre? Partamos desde como amarillo verdoso, a ver cómo nos va. Partamos aquí. Ahora vamos a deseleccionar, vamos a bloquear píxeles transparentes, vamos a cambiar de pincel. Entonces, empecemos a darle una atmósfera a este señor. Ya desde aquí me doy cuenta que, por ejemplo, si el boceto preliminar me empieza a molestar, como ese gris que está ahí, pues yo podría quitarlo. O también podría decirle a este boceto preliminar, quiero que usted tenga modo de fusión multiplicar para que aporte un poquitico a contraste y no me cree puntos de luz accidentales e innecesarios. Acuérdense también lo que hemos estado hablando sobre las saturaciones. Ustedes tienen ahí a la vista mi cubo de tono, el panel de color que se activa con F6. Mírenlo, ahí está, por si alguien está extraviado. Y ustedes se pueden dar cuenta que los niveles de saturación de estos colores no es una saturación tan alta. Sobre todo yo no estoy aquí, en esta zona, no voy a partir de esa zona de alta saturación. Entonces empecemos solo con un color que sea de atmósfera, luego vemos si a nivel de diseño de fondo podemos hacer algo más, pues en una viñeta tan pequeña de pronto no es necesario. Yo quiero colores que me ayuden a evocar un poco la idea de pantano. Estoy pensando en eso, que se vea como esa idea de batracio, pues. De un animal salvaje que habita, o una criatura salvaje que habita un espacio húmedo y probablemente de aire no tan limpio. Las texturas que yo voy a estar utilizando siempre van a ser texturas abstractas, por lo que les he venido diciendo, y siempre vale la pena recordar, yo no tengo nada en contra de que traten de hacer texturas, pero no se maten por eso, sobre todo piensen en lo que está pasando acá. Si esta fuera una criatura de una proporción similar a la de un humano, digamos que mida por ahí 1,80 m, y significa que para que lo veamos completo lo estamos viendo a cierta distancia, lo que significa que la especificidad de la textura no se va a alcanzar a notar. No significa que no vayamos a usar texturas otra vez, no estoy tratando de darle el esquinazo a esas preguntas, pero
sobre todo esa idea de cómo hago la textura de tal cosa en este pequeño momento, en el brazo, en el ojo, en lo que sea. Otra vez, yo siempre voy a sustituir eso por niveles de reflectividad y eso es lo que voy a buscar a continuación. Entonces, vamos ahora a una nueva capa. Primero le voy a poner nomenclatura a esto. Y en esta nueva capa vamos a llamarla color base. Y voy a empezar con mi lazo estándar. Este lazo estándar tiene, ustedes se pueden dar cuenta que automáticamente, miren, mi mano izquierda está desocupada. Yo estoy trabajando en tablet gráfica, entonces yo acá no tengo la tecla Shift. Por eso es que, si me ven, yo estoy haciendo este movimiento cruzado, es porque tengo aquí al lado mi teclado, pero estoy trabajando en la tableta gráfica. Entonces yo le activé aquí en la parte superior, en la barra de control, la opción de añadir nueva área de selección. Lo que significa que yo no tengo que presionar Shift. Entonces, en lugar de tratar de hacer algo tan ingrato como perseguir la totalidad de la silueta de un personaje, lo que puedo hacer es ir segmento por segmento. Termino un segmento, voy agregando otro. Obviamente, siempre va a ser posible que me queden errores y que yo tenga que corregir, pero va a ser mejor que yo lo trabaje así, poco a que yo trate de sacar de un solo tacazo la totalidad de una silueta. Cuando, por ejemplo, a nosotros nos enseñaban mal en Photoshop hace años, que había que usar la herramienta pluma. Eso es la herramienta más ingrata, es básicamente hacer un trazo vectorial alrededor de algo. Uno no termina nunca y con frecuencia no queda tan bien. A veces queda accidentalmente geométrico, eso no nos sirve. Entonces, con mucha tranquilidad, ese lazo estándar combinado con lazo poligonal, de vez en cuando el lazo magnético. Acuérdense que eso sí, lo importante con el lazo magnético es que no se confíen que les está dando una silueta perfecta. Tienen que hacerle suavizado, tienen que hacerle adendos, correcciones, pero el lazo es un buen amigo de ustedes para generar esos contenedores que que van a encerrar nuestra iluminación, nuestras texturas, nuestros acabados. Entonces fíjense que yo en un par de minutos voy a crear una silueta. La silueta no tiene que ser perfecta. O yo la puedo perfeccionar tanto como lo necesite, mejor dicho. Inicialmente no tiene que ser perfecta. Sobre la marcha hay algunos cambios que le voy a hacer a esto. Pero con esa primera silueta ya voy a poder hacer todo el trabajo de plantear iluminación. Y plantear texturas. Y plantear niveles de reflectividad. Entonces solo voy a perseguir algunos detallitos que son importantes. Fíjense que yo ni siquiera estoy usando zoom. Que a veces también es la otra cosa que mata el flujo de trabajo. Estar todo el tiempo trabajando así. Hay momentos en el que vale la pena. Y fíjense que aquí yo tengo el navegador para que siempre pueda ver la totalidad de mi trabajo, pero en general cuando van a arrancar vean la totalidad de lo que están intentando hacer antes que cualquier detalle. Entonces estoy aquí y vamos a empezar a rellenar a este señor. Entonces empecemos desde lo más básico. Y fíjense otra vez, yo estoy seleccionando un tono que es más bien desaturado. Aquí también se me ocurre que yo podría hacer esto. Yo podría primero que todo voy a deseleccionar. Control D. Ahora vamos a perfeccionar un poco esta. Vamos a perfeccionar en la cabeza, donde sí necesito que se vea un toque más pro. Entonces vamos a cambiar de pincel. ¿Cómo estamos de tiempo? 8:33, listo. Yo creo que en media hora podemos terminar este demo. No los demoramos excesivamente. Eso sí, por favor, vayan pensando preguntas. No se las reserven solo para el final. De pronto hay algo importante que necesitan resolver y no nos alcanza la sesión para eso. Entonces, si tienen alguna pregunta, si crean que no es pertinente a esto que yo estoy haciendo en este momento, porfa, comuníquenla.
por aquí, vamos por acá. Y de paso, hay algunas partes de la línea que también quiero empezar a deteriorar. Algunas partes que siento que quedan como muy duras, que de pronto no me sirven tanto. Entonces de una vez voy a modificar eso. Vamos a un recorrido a esto, a ver si hay alguna otra parte así como problemática. Creo que por acá también hay una zona que está quedando como más geométrica de lo que yo quisiera y más rígida de lo que yo quisiera. Entonces con un pincel que, si ustedes se pueden dar cuenta, no es liso, voy a seguir atacando esa silueta. Si hay una evidente desconexión entre línea y relleno, eso no es un error de técnica. O sea, la idea de una línea que parezca vector y que tenga un relleno perfecto dentro es solo una de las opciones estilísticas y técnicas que están a su disposición. Y sobre todo los que se mentalicen bien a que estos son bocetos que tienen que atacar cosas que normalmente el boceto pensado como línea no atacaría. Volumen, iluminación, composición, narrativa, también desde luz y color. Pues ahí no habría lío con que haya ciertas desconexiones, ciertos pequeños desfases, desde que sea evidente que eso es lo que se está intentando hacer. Entonces, en parte por eso es que estoy buscando una silueta que no sea completamente lisa, sino que se sienta como mordisqueada, como más pictórica, pues. Aquí hay un momento del muslo que sí toca perfilar un poquito más. Y aquí puedo hacer un poquito más finos los deditos. Y de hecho esta silueta me gusta más que la que quedó en mi line art, en esta parte del diseño. Entonces voy a suprimir aquí un pedacito del line art. Lo mismo por acá, donde yo vea por ahí que la línea como que no está tan bacana, voy simplemente a crear ciertos espacios negativos en el diseño. Todo eso me lo permite el hecho de que estoy utilizando una expresión como de sketch. ¿Listo? Eso quiero siempre recordarles que es una alternativa que ustedes tienen. Lo mismo aquí, este dedo me parece un poquito más interesante que el que yo tenía en mi línea. Entonces se va un pedazo de esta mano. Y se va sobre todo para que la línea no me vaya a molestar el trabajo de iluminación. Entonces creo que ahí podemos empezar a trabajar. Uy, perdón, puse el típico error, puse relleno donde era línea en lugar de en su capa correspondiente. Listo. Entonces veamos la totalidad de esto. Hay una silueta trabajable. Entonces vamos a empezar con otro pincel. Entonces primero le digo bloqueo de píxeles transparente. Ya saben que también, y de hecho vamos a trabajarla de las dos maneras. Vamos a tener aquí vamos a tener aquí otra capa que se llame sombra o sombras, y vamos a tener aquí otra que se llame luces. Y vamos a tener aquí otra capa. No, de hecho, miento. Voy a tener una que se llame luces y voy a tener una aquí que se llame textura extra. Y en la capa de luces solamente voy a poner momentos de mayor reflectividad. En mi capa color base activo la opción bloqueo de píxeles transparentes. Recuerden que está aquí en la parte superior izquierda del panel de capas. Voy a ir a mi herramienta pincel. Vamos a decirle clic derecho. Busquemos un pincel que pueda servir para pintar. Y hay muchos. De pronto se me ocurre. Yo no quiero usar traditional fill porque a veces ya abuso mucho de eso. Este Celic podría funcionar, o el que se llama Kolesov Blocking, que se llama Kolesov por Sergei Kolesov. Él es como el creador de ese pincel. Entonces voy a empezar a trabajar rápidamente la iluminación de este personaje. Ustedes se pueden dar cuenta que este pincel tiene ciertas cosas que son bacanas y tiene otras que no son tan chéveres. Lo que me parece que es más notorio de este pincel es que el pincel da una apariencia muy suave, como de brocha de aguada. Lo que
inicialmente tiene, que no es tan ventajoso, es que el pincel no tiene un cambio automático de tamaño según presión. Y si le decimos F5 para sacar el panel de ajustes de pincel y examinar lo que está pasando acá, nos podemos dar cuenta que el pincel tiene un diámetro mínimo, y miren acá la miniatura, que no nos permite un trazo demasiado fino. Entonces quiero jugar un poco con eso. Entonces, vamos a darle rápidamente una iluminación a este señor y empezamos a trabajar ese tema de una apariencia que evoque músculos. Entonces, hay un par de cosas que van a ocurrir aquí. Primero, yo voy a seleccionar unas transiciones de color y tonalidad. Se van a dar cuenta que en la panza se va a acumular un color y en las extremidades se van a acumular otros. Ténganle mucha desconfianza. Obviamente, esto tiene excepciones. Si, por ejemplo, estoy pensando en qué proyectos se beneficiarían más potencialmente de tener colores planos, que también es bacano trabajarlo. Se me ocurre que el proyecto de Diana y Luz Gabriel, pero también el proyecto de María Angélica y de Laura, creo que los planteamientos que ustedes han hecho están guiados sobre todo por colores planos y eso está muy bien. Eh, y de hecho, todos podrían trabajar colores planos si quieren. Yo no tengo ningún problema con eso. Lo que sí les voy a recomendar es tengan mucho cuidado con la idea de como el color intrínseco de las cosas. Esto aplica para colores planos o para una expresión más pictórica que yo estoy tratando de buscar acá. Y lo que quiero decir es lo siguiente. Si uno tiene un objeto que sea azul o que sea verde o que sea rojo, no se deben utilizar solamente azules o verdes o rojos para iluminar ese objeto. O sea, si yo quiero que este animal tenga la piel azul, yo debería hacer cambios de tonalidad y los estoy haciendo. Miren, por favor, no solamente lo que está pasando aquí en el cubo de tono, miren lo que está pasando en la barra de color. ¿Dónde estoy aquí? ¿Dónde estoy acá? ¿Dónde estoy acá? ¿Y dónde estoy acá? Si se dan cuenta cómo estoy cambiando los colores al mismo tiempo que exploro otras tonalidades, lo que estoy trabajando yo aquí inicialmente y de una manera más bien tímida, y toca apoyarle porque el tiempo apremia y no quiero demorarlos más de la cuenta, estoy trabajando una armonía analógica, estoy trabajando una paleta limitada de colores. Entonces, para que tengan cuidado, por ejemplo, donde creo que más se arruina el esquema de color e iluminación es en las sombras. Que alguien diga, tengo este color azul, entonces venga, yo le pongo la sombra. Présteme saturado y oscuro y aquí va a estar la sombra. Y es como, ¿será? ¿Será que esa debería ser su tono de sombra? ¿Qué pasa con la luz de rebote? ¿Qué pasa con la luz atmosférica? ¿Hay más de una fuente de luz? ¿Cuál es la temperatura de color de su sombra? ¿Qué es lo que es de día o de noche? ¿Qué es lo que está intentando contar ahí? Entonces, siempre tengan eso presente, por favor. Voy a seleccionar este color, esta tonalidad más bien, aquí, esta tonalidad, pero le voy a cambiar el color. Voy a decir que este animalejo, a medida que eh, la luz recorre su anatomía, no nos está mostrando solamente tonos verdes o solamente tonos azules. Y eso nosotros lo podemos ver en la naturaleza o lo podemos ver en nosotros mismos. O sea, hagan esto y luego esto y es muy raro que no haya tonalidades diferentes. O si ustedes se miran en el espejo, como todos lo hacemos todos los días, se podrán dar cuenta que hay ciertos puntos donde ya sea por edad o por flujo sanguíneo o por desgaste, tenemos zonas de coloración diferentes. Yo, por ejemplo, tengo, sobre todo en la mano derecha, tengo estos dos nudillos son un poco más rojos. Y eso es del el trabajo de dibujo. Las rodillas tienen un tono diferente, la nariz tiene un tono diferente. A veces el mentón, a veces las sienes, a veces el entrecejo, las orejas siempre tienen tonalidades diferentes. En el vientre pasa eso, las crestas de la cadera pasa eso. Entonces, de nuevo, esa idea de es un color y es un color estático, por decirlo así. No lo piensen de esa manera, piénsenlo de una manera un poco más dinámica. Entonces, algo de eso quiero representarlo aquí. Vamos a correr todavía más. Voy a crear una generalidad de cambios de color y después voy a empezar a buscar acentos de color y luego acentos de luz y luego sí empezamos a texturizar.
Entonces, mientras que aquí hicimos un cambio más hacia amarillos, vamos a buscar un cambio diferente en los brazos. Y todas estas cosas son válidas. En ningún momento voy a decir, hay que hacerlo así o no toca hacerlo así. Yo elijo hacerlo así para crear un problema interesante que queda grabado de luz y color. Acuérdense de esa técnica, fíjense lo que está ocurriendo aquí. Yo dejo el color, capto con el cuentagotas, hago un par de pinceladas, capto el cuentagotas, otro par de pinceladas, etcétera, etcétera. Y así podemos ir creando difuminados. Otra opción que ustedes tienen, a mí no me gusta mucho, pero es más por eficiencia, es pueden empezar a bajar la opacidad de su pincel. Entonces automáticamente se van a empezar a crear matices y eventualmente gradaciones. Eso no es que esté prohibido, simplemente, sobre todo para bocetación, no soy muy amigo de trabajar de esa manera. Hay gente que, por ejemplo, cuando empieza a pintar, lo primero que hace es que le baja esto a menos del 20%. Entonces queda una veladura casi como si fuera una aguada de óleo o algo así. Y eso pintores profesionales de mucho más nivel que yo me han dicho, eso es bueno hacerlo únicamente cuando usted está buscando acabados en realismo. De resto, es una manera súper ineficiente de trabajar. Se demoran resto, tienen que estar como pisando y pisando y pisando todo el tiempo. Eso no es muy grato, la verdad. Entonces vamos a buscarle tonos todavía más amarillos a partes de la cabeza. Vamos a empezar a buscar esos acentos en las rodillas, en los codos. Vamos a darle cada vez más vida a este batracio. Entonces fíjense una cosa que yo puedo hacer. Yo puedo dejar acentos de color. Puedo elegir dónde quiero que vayan esos acentos de color. Y una vez tengo eso, puedo bajarle la opacidad un poco a mi pincel. Capto el color y alrededor pinto matices. Yo estoy usando solo un poquitín de transparencia y sobre todo estoy buscando que la mano sea la que module ese asunto. También tomo el color opuesto para ir creando esos difuminados. Si quieren me puedo acercar un poquitín más para que aprecien un poco mejor lo que estoy haciendo aquí. Vamos a empezar a hablar de reflectividades también. Entonces yo tomo un color de acá, puedo hacerle variaciones. Voy dejando parches de color que después necesito difuminar. Entonces voy a crear zonas de mayor reflectividad. Y ya aquí toca empezar a meterse con el problema y la textura de X o Y cosa, como la hago. Entonces ahí es donde vamos a empezar a atacar la pregunta de Daniela, que es la que justificó todo este señor que estoy trabajando yo. Aquí cometí un error. Yo estoy tratando de representar aquí cómo la luz está tocando el cuerpo de este personaje y el personaje tiene una piel que es más bien reflectiva. Entonces, si yo estoy considerando esta dirección en la luz, de arriba a la izquierda, abajo a la derecha, no puedo hacer esto y poner aquí una zona de luz, eso sería incorrecto. Es para que tengan cuidado como con esas decisiones automáticas que con frecuencia son incorrectas o son demasiado como descuidadas, pues. Se pueden dar cuenta también que lo que estoy intentando poco a poco representar aquí es cómo la luz está recorriendo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha el cuerpo del personaje. Eso me debe llevar a controlar bien, o también como me lo permita mi habilidad, dónde se están creando esos acentos de luz. O sea, yo no puedo darle el mismo nivel de reflectividad a absolutamente todo el cuerpo, porque eso indicaría que hay como un halo de luz que lo rodea por completo y eso no es lo que está pasando, es una luz direccional. ¿Listo? Entonces, yo estoy dejando generalidades. Estoy yendo siempre de lo general a lo particular. Empiezo desde lo más básico, después empiezo a trabajar difuminados, empiezo a trabajar semitransparencias. Y después de que tenga esto, ya voy a poder empezar a buscar zonas específicas de sombra y texturas.
Algunas en esta capa, otras en las capas adicionales que creé para ese propósito. Yo como siempre estoy muy en modo monólogo. ¿Me están siguiendo? ¿Alguien tiene alguna inquietud sobre lo que estoy haciendo hasta el momento? ¿Hay alguna parte que la hayan visto como muy rápida, de pronto que no les quedó muy clara en procedimiento o en algo? Cuéntenme porfa si me siguen hasta el momento. Ok. Voy a bajarle un poco este acento de color. Yo no quiero que se vea tan brillante. Entonces aquí sí voy a usar transparencia para disminuir este nivel de tonalidad. Y sigamos aprovechando para crear esos acentos de color, todavía no de luz, en partes del cuerpo. Entonces, si tienen dudas de por qué estoy haciendo esto o de dónde los podrían hacer, si es que quieren hacer este tipo de cosas, consulten ilustración científica o fotografía de animales, sobre todo de animales que tengan al descubierto piel o cuero, porque en pelaje no es tan común esto. En pelaje lo que es común es que haya cambios de patrón. Si ustedes miran, por ejemplo, hay muchas aves, felinos, con perros también pasa esto, con ungulados, o sea, los animales que tienen pies bifurcados. Pasa por ejemplo, o sea, miren sus mascotas y que me imagino que tendrán, más de uno de ustedes tendrá un gatico o un perrito en la casa. Y fíjense el vientre de prácticamente todos los cuadrúpedos es más suave y suele ser más claro, suele tener menos pelo y el pelo no tiene patrón. O si ustedes miran una pantera o un jaguar o un leopardo, las manchas de la cabeza y las manchas del cuerpo, si bien tienen el mismo tipo de patrón, no lo tienen con el mismo nivel de tamaño, por ejemplo, de los módulos de ese patrón, manchas, hexágonos o lo que sea. Pero si ustedes ven piel descubierta, sí van a poder ver esos acentos de color, ya sea porque ahí hay más cartílago o porque pasa más sangre, porque se toca más esa parte del cuerpo con el suelo. ¿Listo? Eso no tienen por qué inventárselo, es lo que quiero decir. Todo eso lo pueden consultar desde referencias para que no se vayan a confundir. Entonces, aquí ya tengo una generalidad de luz y color. Sí, bueno, tengo una generalidad de color y algo de luz, más bien. Hay algunas partes que están faltando enfáticamente los ojos, por ejemplo. Todavía no he empezado a tocarlos. Entonces, pero empecemos con ese tema de músculos. Vamos a ir a otra capa. Ya vemos a esa capa color 2. Y aquí toca ver si este pincel me sirve porque como es tan geométrico, la huella del pincel ya de por sí no favorece crear líneas pequeñas. En ese caso, valdría la pena cambiar probablemente a incluso un pincel redondo al más simple de todos y que por ese lado yo pueda resolver esa primera sugerencia de musculatura. Entonces voy a hacer eso. Voy a ir al Basic Brush. Un pincel redondito. Yo no soy amigo de los difuminados. Y de nuevo, mi gusto no es importante. La razón por la que yo no soy amigo de los difuminados es porque así como trabajar con una transparencia excesiva, menos de 20%, menos de 30%, trabajar con difuminados significa que para poder tener zonas nítidas y la luz y la sombra se tiene que pensar también como siluetas, como formas concretas, pues se va a volver un trabajo súper ingrato. Entonces no quiero trabajar con un pincel que tenga difuminado. Si ustedes seleccionan el pincel redondo, se activa esta opción de dureza, que en prácticamente todos los demás pinceles está desactivada. Dureza significa el nivel de difuminado. O sea, miren lo que vamos a trabajar colores incorrectos acá. Si yo tengo este color, aquí tengo un pincel que es completamente nítido. Presiono B, le quito la dureza y aquí tengo un pincel que está difuminado. ¿Listo? Yo no soy amigo de usar difuminado, nada de eso significa que es una prohibición. Eso no es así. Entonces voy a seleccionar de cada color su sombra. Vamos a asegurarnos que
tengamos la dureza que necesitamos. Y vamos a empezar a trabajar fibras tanto en su sombra como en su luz. En últimas, Daniela, tú que hiciste la pregunta, el asunto de músculos, si lo pensamos como una superficie abstracta, estamos hablando de surcos. O sea, si estuviéramos viendo esto como si fuera una vista planimétrica, estaríamos hablando de una superficie que se ve así. Tenemos un montón de surcos y un montón de crestas, y ahí tenemos que representar cómo la luz impacta esa combinación de esas fibras. Entonces yo voy a empezar estableciendo una sombra. Ahora lo importante es que esta sombra no quede huérfana. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Yo tengo que establecer de manera razonable una transición entre una zona y otra. Por ejemplo, acá voy a crear otra zona de estas. Y a medida que voy haciendo esa transición, tengo que indicar, por ejemplo, que los colores van transformándose. Lo mismo que les venía diciendo al principio de esta intervención, no es que las cosas son azules o son verdes o son amarillas, sino estamos hablando de un dinamismo en las tonalidades. ¿Listo? Entonces tengo que tener en cuenta eso. Tengo que tener en cuenta que habrá momentos donde esa musculatura ya no se note. Entonces ahí también necesito crear zonas de transición, donde por ejemplo acá yo puedo decir estas fibras eventualmente se empiezan a perder porque ahí el cuero cambia de textura o qué sé yo. ¿Listo? Lo peor que les puede pasar es que aparezca una textura que no está contextualizada. Por eso decía que no se vea huérfana, que no parezca como que hay un pedazo de textura y ya no hay textura en ningún otro momento. Eso no debería ocurrir. Entonces empezamos con sombra. Vamos viendo dónde puede haber acentos de sombra, o sea, momentos que sean todavía más oscuros, y dónde debe haber momentos de clave media y momentos de sombra. Entonces voy a ir creando esto. Y fíjense que aquí también sigo el mismo principio de ir de lo general a lo particular. Primero voy a atacar la generalidad de clave media, después voy a empezar a profundizar sombras, después voy a buscar acentos y ya ahí espero debería surgir esa apariencia de la textura que preguntó Daniela. Cuéntame si hasta ahí me va siguiendo, Daniela. Sí, profe. Muy bien. Todo lo mismo, voy a crear aquí zonas de transición donde solamente va a haber un poquito de esa textura. Si ustedes miran diagramas anatómicos, se van a dar cuenta que las fibras de los tejidos musculares son finas, realmente miden milímetros. Entonces, con ese pensamiento de ir de lo general a lo particular, yo voy a representar de pronto una docena de fibras por cada zona muscular. Yo no me voy a complicar la vida, ¿cómo se llama? Haciendo una microtextura, sino representando la generalidad de esa textura. No estoy dejando de hacer un trabajo de abstracción por, por el hecho de que ahora quiero una textura específica. Entonces vamos a empezar a buscarle a esto acentos de tonalidad, ya sean más claros o ya sean más oscuros. Por aquí uno, por aquí otro, por aquí otro. Y fíjense que yo estoy cambiando de color partiendo de los colores locales. O sea, yo no voy a decirle présteme esta luz o más bien esta clave media y me la voy a llevar aquí también, porque otra vez, eso no sería correcto bajo la óptica de una luz direccional que toca más unas partes del cuerpo que otras. Entonces, esa va a ser una manera en que yo puedo mantener el dinamismo de mi luz y color. Vamos un poco más rápido. Vamos a ir difuminando esto también. Vamos a buscarle nuevos acentos de luz y nuevos acentos de sombra. Aquí y acá. Aquí. Y acá. Aquí también.
vamos viendo cómo se empieza a ver este señor. Aquí valdría la pena suavizar un poquitín más estos tonos, sobre todo aquí, si se siente que hay demasiada luz en algunos momentos, ahí podemos ir suavizando. Listo, entonces ahí ya estoy representando la presencia de unas fibras. Creo que se alcanza a sentir justificado hasta cierto punto lo que está ocurriendo ahí. Voy a empezar a darle nuevas texturas. Y no todas las texturas van a ser de músculos, vamos a buscar dónde sí y dónde no podría haber más de esas. Por ejemplo, acá yo no lo había marcado en el boceto, pero de una vez vamos a contar muy rápido que también existen esas fibras muy enfatizadas o muy enfáticas más bien. Entonces que estén por acá y por aquí también. Vamos más rápido porque ya otra vez me estoy demorando más de la cuenta, pero esta vez no vamos a estar aquí 2 horas, prometido. Denme máximo 20 minutos y ya les muestro a este mancito, como sea que esté. Entonces de nuevo, marco las primeras fibras. Hay un concepto que es muy importante en la industria gráfica, aunque no siempre se habla de él con la especificidad que sería necesario, pero en ilustración y concept art sí se habla mucho de eso, en animación también. Probablemente alguien ya les haya hablado de eso antes, la idea de flujo de trabajo. Y parte de un buen flujo de trabajo es que haya mecánicas que sean adecuadas. ¿Por qué estoy diciendo esto en este momento? Porque si yo, por ejemplo, tengo que estar pisando una y otra vez lo que creía que ya había hecho, pues me voy a demorar resto. Pero si en lugar de eso ya tengo una idea de mi mecánica, por ejemplo, ahí vale la pena recapitular ese tema de busquen pinceles que sean gratos para ustedes, que sean aptos para lo que ustedes estén tratando de hacer. Eso les va a ayudar mucho a que su flujo de trabajo sea más dinámico. ¿Listo? Idealmente uno no debería estar pisando y repisando y repisando y repisando, sino uno debería tratar de ser concreto con la línea, con la iluminación, con los acabados. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para no demorarlos tanto, voy a evitar acercarme. Voy a trabajar solo en este nivel de zoom. Porque ya desde acá, si se nota la textura que estamos tratando de comunicar, bien, vamos bien. Y si no se nota, es que pues lo estamos pintando mal. No me voy a acercar demasiado porque ahí es donde uno empieza a perder tiempo, en este caso innecesariamente. Entonces ya ahí tengo un par de momentos de fibras donde se nota más, como más grande la fibra en las piernas que en los brazos. Y aquí ya puede empezar a aparecer también la idea de una recurrencia en texturas. La idea de que este animalito tiene una materialidad en su cuerpo, entonces uno la puede ver replicada en los brazos y en las piernas también. Vamos a empezar a perseguir también fibras, aunque en este caso son más como fibras adiposas aquí en el vientre. Fíjense que lo que yo no estoy usando es blanco o negro. Yo siempre estoy buscando más oscuro que, más claro que, más azul que, más amarillo que, más rojo que los colores que estaban previamente establecidos. ¿Listo? Hay varios momentos aquí que se notan un poco toscos, por ejemplo esto que está pasando acá, entonces vamos a primero difuminar y luego vemos dónde puede haber nuevos trabajos de textura y de paso de iluminación. Un pincel redondo normalito sin difuminado puede ser muy bueno para todos esos como maquillados así suavecitos. Es un pincel de verdad muy útil, es un pincel que los trata bien. Entonces aquí quiero enfatizar, no rayitas de sombra, porque no se trata de eso. Lo que quiero enfatizar son planos de sombra que por virtud de estar buscando representar cuero que está plegado, se tienen que leer como si fueran rayas o franjas, no como bloques. Y de nuevo, si necesitan ver una referencia de esto, pueden buscar, por ejemplo, cómo se ve la piel de un hipopótamo. Y ahí van a ver qué ocurre cuando un cuero que es flexible y muy pesado se pliega. Vamos a buscar también nuevos acentos de clave media. Entonces capto, pinto, siempre buscando esa difuminación gradual del color. Algo que aquí le está faltando a esto y de una vez lo voy a empezar a agregar, fíjense. Voy a tomar el color del sector inferior derecho, le voy a bajar un poco su saturación, le voy a bajar la transparencia y lo voy a aplicar aquí para empezar a encontrar la luz de rebote. Y empezamos a
o seguimos más bien contextualizando la iluminación de esta criatura, de este bichito. Este trabajo de buscar luces de rebote a veces puede ser como muy ingrato. Si quieren separar en nuevas capas, háganlo. Y ya saben, el color plano no se aleja de esta búsqueda de los esquemas de iluminación que se sientan cada vez más completos. Simplemente pues habría zonas de color plano que van a tener X o Y color y que ayudan a decir el objeto está puesto en contexto, el personaje está puesto en contexto y por tanto adquiere tal o cual tonalidad. Lo mismo, sigo tinturando, sigo tinturando, sigo tinturando. Vamos por aquí, lo mismo. Esa herramienta el bote de pintura no, sino el cuentagotas, es una herramienta muy útil para el momento en el que estén pensando esos colores. ¿Sí? Ustedes pueden decir, capto este color, le varío un poco la tonalidad y ahí voy sacando ese tono de la luz de rebote. ¿Listo? Y poco a poco vamos metiendo al personaje cada vez más en su contexto. Vamos ahora a darle más sombra, por ejemplo, a las manos. Y alejémonos otra vez un poco más. Esos ojos yo no puedo dejarlos sin tocar, sería inapropiado. Entonces vamos a crear su planteamiento inicial. Entonces los ojos son esferas acuosas. Son el punto más reflectivo de todo el diseño. Entonces yo no puedo solo decir, entonces voy a ponerle acento de luz a los ojos y hago esto. Eso sería incorrecto porque no estoy considerando que al ser unas masas acuosas o viscosas, tienen que ser las masas que captan más tanto la luz de rebote como la luz direccional. ¿Listo? Y está muy huérfano de textura este mancito, aunque pues para eso le dejé una capa, ¿no? Entonces vamos a más bien a profundizar luz y color y ahorita le damos 5 minuticos de textura, sobre todo en este plano del pecho que es como tan amplio, ahí valdría la pena que hubiera un par de escamas. Vamos a seguir esculpiendo. Aquí está iluminación, que está como muy simplona. Toca seguir buscando acentos, ahí donde ese cuero capte más la luz. Vamos a representar eso. Ahí donde ese cuero gire en una dirección opuesta a la luz, vamos a representar eso también. Y como la piel es altamente reflectiva, pues vamos a ver dónde podemos encontrar nuevas zonas de reflectividad. Nuevamente, por favor, confírmenme si me están siguiendo, si alguien que de pronto haya visto algo nuevo, que le cause alguna confusión, sin miedo, porfa, déjenmelo saber. Ok. Expandir esta sombra aquí. Y ahora empecemos a buscar ya acentos de iluminación y texturas. Entonces primero voy a ir a la capa de texturas. Se debería llamar, de hecho, no texturas extras, sino solo textura, porque pues es la que va a determinar casi la totalidad de las texturas de este señor. Entonces este es un truquito bien importante para que lo tengan en cuenta. Porque uno a veces dice, ¿y qué hago yo con mis pinceles? ¿Cuál es el pincel de la textura? De hecho, de las preguntas más... Y no vayan a malinterpretar como que no hagan esa pregunta, sino... pero es una aclaración importante. De las preguntas como menos eficientes o menos procedentes que uno puede hacer es, ¿cuál sería el pincel que me da la textura de tal cosa? Hay muy pocos pinceles que de verdad sean eso. Hay algunos que están específicamente diseñados para piel o que están específicamente diseñados para
para simular algo, en general lo que uno tiene que buscar otra vez es ese asunto de niveles de reflectividad, que aquí todavía hay niveles faltantes de reflectividad. Eh, pero fíjense una cosa que yo puedo hacer. Estoy aquí en la capa de textura. En este momento tengo una capa común y corriente. Y yo digo, ¿sabe qué me serviría para esta rana humanoide? Quiero que tenga punticos, como que representen, no escamas ni siquiera, sino como los lunarcitos que tiene la piel de un batracio. Entonces fíjense lo que va a pasar acá. Esto pues está quedando grabado, ¿no? Y recuerden que estamos en 1 hora y 6 minutos de la grabación. Por si quieren dejar un timestamp en sus bitácoras. Presionan F5 para ir al ajuste del pincel. Y donde dice forma de la punta del pincel, que esta normalmente, como es la pestaña que siempre está activada, pues uno normalmente no se mete con eso. Pero fíjense lo que pasa con espaciado. Generalmente hay que tener el espaciado lo más bajo que se pueda. ¿Para qué? Para que la huella del pincel sea fluida, que sea cada vez más pictórica. Pero si yo abro el espaciado, lo que le va a pasar a mi huella del pincel es que se vuelve más como un sello. En este momento, ¿qué pasa? Y cambiamos a un color incorrecto para que lo aprecien. Estoy creando un sello de punticos. Uno dice, ¿eso para qué? Vamos a darle harto espaciado. Primero. Entonces, en la primera pestaña, acuérdense dónde estamos. Después, en dinámica de forma, le voy a decir que el tamaño varíe. Variación del tamaño es lo mismo que decir variación automática del tamaño, es decir, que no sea solamente mi presión del antebrazo lo que determine el tamaño de la huella del pincel, sino que de manera aleatoria cambie. Eso rara vez se debe hacer con un pincel entre comillas normal, pero si yo lo empiezo a variar, lo que va a pasar con esa huella es que automáticamente va a quedar de tamaños diferentes. Ahí ya podría tener una textura, pero todavía no la voy a usar. Ahora le voy a decir, además de tener una variación del tamaño, quiero que tenga una variación de la redondez. Redondez hace referencia a qué tan proporcional, entendiendo la huella del pincel como una huella que se puede encerrar en el eje Y y en el eje X. O sea, cuando decimos variación de la redondez, realmente lo que estamos diciendo es que la proporción de ese cuadrado que originalmente encierra la huella del pincel varíe también automáticamente. Eso que le está haciendo ahora a estos, se dan cuenta que el pincel tiene una huella originalmente circular y ahora me sale una huella de óvalos, de tamaños diferentes y de proporciones diferentes. Pero además de eso, yo aquí ya podría hacer la textura. Pero además de eso, bien atentos a esto por favor, yo le puedo decir, vamos ahora a una opción que normalmente está desactivada en los pinceles que están pensados para pintar o para dibujar. Es la opción que automáticamente vuelve cualquier pincel en una textura. Fíjense lo que pasa cuando yo voy a dispersión. Lo activo y le digo, esto es bien importante, que quede activado en ambos ejes. Y ahora le voy a decir, dispérsese hasta cierto punto. Fíjense lo que le va a pasar ahora a la huella. La huella como que empieza ya no a aplicarse en una línea, sino que se está aplicando a ambos lados de la línea, como del eje principal de la aplicación. Uno puede decir, pues, ¿y eso para qué? La combinación del nivel de dispersión junto con dispersión en ambos ejes para que se vea más orgánica la expresión de esta textura. Y ahora le decimos, aumente la cantidad. Bien atentos a la huella, porfa. Miren lo que le va a pasar a la huella. Ahora miren lo que le pasa al pincel. El pincel ya no está pintando líneas. El pincel está pintando una textura de óvalos, de tamaños y proporciones diferentes. ¿Listo? Esto, pues, yo preferiría repetirlo, pero el tiempo apremia, entonces recuerden la grabación, porfa. ¿Listo? El resumen es, primero vienen a forma de la punta del pincel después de presionar F5 y le dan espaciado. ¿Cuál es el espaciado recomendable? Uno que sea de cientos de puntos. Normalmente el espaciado correcto para un pincel, para pintar o dibujar, debería estar entre 1 y 10%. Aquí yo lo tengo en 348%. Podría ser todavía más amplio. ¿Listo? ¿Y qué es lo que pasa si yo lo hago todavía más amplio? Pues la huella se dispersa todavía más. Si en lugar de eso reduzco el espaciado, la huella va a quedar más compacta. Y pues, ¿qué sería lo recomendable para una textura de estas? Variarlo. Entonces ahora vamos a la capa de textura. Vamos a seleccionar un color que sea adecuado para nosotros. Vamos a cambiarle el tamaño a esto y vamos a empezar a hacer pequeñas aplicaciones. Vamos a asegurarnos que el nivel de transparencia, si lo necesitamos, no sea tan alto. ¿Listo? Y yo no solamente voy a hacer eso, muchachos y señoritas que me están viendo en este momento. Yo, si dejara esto así tal cual, estaría cometiendo dos imprecisiones. Primero,
sería bueno darle más texturas a esto. Segundo, hay que darle texturas que se integren a todo el esquema de lo que está ocurriendo acá. Esa textura no debería ser cubriente, esa textura debería ser semi-transparente. Y ahí es donde entran mis viejos amigos, los modos de fusión. Entonces yo le digo a esto, después de hacer algunas aplicaciones, modo de fusión, multiplicar. O le puedo decir modo de fusión, superponer. Y se dan cuenta cómo se ve sutil y sobre todo no es cubriente. ¿Qué quiero decir con eso? Que por ejemplo en la parte de la fibra en el brazo, esa textura debe integrarse a todo el conjunto, debe ser una transparencia, no debe ser cubriente que tape luces y sombras. Ahora, yo le di este primer nivel de textura, muy suave, muy selectiva, muy básica. Ahora le voy a decir F5, dispérsese todavía más. Puedo volver a dispersión y decirle, pero, o más bien, sepárese todavía más, pero dispérsese menos y en menor cantidad. O dispérsese más, pero en menor cantidad. Y ahora voy a seleccionar tonos más claros y un pincel más grande para darle un nuevo nivel de textura a este señor. Si al hacer esto no se ve demasiado notable, no se ve demasiado bien, también algo que yo podría hacer es decirle a esto, nueva capa para texturas. Ustedes saben pues que soy bien quisquilloso con eso. Texturas 2. Y a esta capa de texturas 2 le voy a decir de una vez modo de fusión superponer y vamos a darle esta textura todavía más clara y que no tenga nivel de transparencia, que sea la transparencia natural del pincel. Entonces fíjense, esta textura al ser mucho más notoria tiene que trabajarse de manera más delicada. Yo tengo que ser selectivo con esto. En este momento no se está viendo del todo bien, no se está viendo del todo integrado, pero todo bien que se va a lograr. Vamos a seleccionar donde queremos darle como esos lunarcitos de escamas. Y donde nos equivoquemos, no temamos borrar, para eso existe ese borrador digital. Porque eso sí, ustedes pueden sentir, yo quiero dejar esta partícula de textura aquí y como que se pone en un lugar diferente, porque obviamente el pincel ya no es un pincel puntual, es un pincel que está regando una textura sobre el lienzo. Pero fíjense que ese procedimiento de decirle otra vez F5, jugar con el espaciado aquí en forma de la punta del pincel, después ir a dispersión, jugar con el nivel de dispersión y la cantidad, esa mecánica nos permite entender que todo pincel es potencialmente un pincel de texturas. Cualquiera. Si la textura es adecuada o no, pues eso ya lo determinarán ustedes al momento de aplicarlo en su trabajo. Pero sí es una buena idea desmitificar mucho como el pincel que sirve solo para esto, no es más adecuado que. Pero cualquier pincel técnicamente se puede volver un pincel de textura y pueden llegar a ser texturas muy, muy buenas. Entonces, pues, una palabra que a mí no me gusta mucho, pero no es malo cacharrear, pues, con lo que ustedes tengan por ahí de pinceles, incluyendo los pinceles que yo les dejé en la carpeta recursos. Obviamente, aquí está pasando algo, miren lo que está pasando al lado del brazo derecho. Tenemos partículas de textura que se están saliendo, entonces vamos a procurar que estas dos capas hagan parte de la máscara de recorte. Y también yo creo que vale la pena que texturas 2, sobre todo en aquellos lugares que se aleja más, donde se aleja más de la luz, tenga menos intensidad. Entonces le voy a decir aquí el Blocky Beautiful, que es uno básico también para pintura. Aquí voy a aligerar la textura donde esté quedando demasiado clara en las sombras. Ahora hay un par de cositas aquí que ya toca empezar a atacar. Ya eso tiene que ver con acabados. Entonces, por ejemplo, los ojos no se ven demasiado contextualizados, no están muy bien hechos. Vamos a ello. El otro asunto que toca resolver, y ya eso me toma 5 minutos, es lo que está pasando, por ejemplo, alrededor de este dedito. Hay como unas manchas que claramente están desfasadas y no de una manera que se vea muy profesional. Entonces vamos a empezar a buscar eso y después le podemos dar una sombra proyectada al cuerpo y ya se podría considerar terminado el ejercicio. Entonces vamos a ello. Primero que todo, vamos a corregir detallitos. Entonces vamos a ir al pincel básico. Y en ese pincel básico vamos a hacer, ahora sí nos vamos a acercar un poquitín más. Vamos a ir a ese pincel, no, pero un momento, aquí me seleccionó fue el pincel, no, entonces clic y clic otra vez, restaure, eso, restaure. Acuérdense que se resetea cualquier pincel deseleccionándolo y volviéndolo a seleccionar y el pincel vuelve a quedar, por decirlo así, normal.
Porque aquí lo único que yo necesito es, es un pincel común para pintar. No estoy trabajando en la capa de texturas, estoy trabajando en una de las capas de color, una capa opaca que no tiene, ¿cómo se dice? Modo de fusión. Entonces, por ejemplo, aquí voy a ver dónde vale la pena integrar un poco más, por ejemplo, con ligeros difuminados, así como lo comentaba Daniela justo al principio de la sesión. Yo puedo usar difuminados para deteriorar un poco esta textura, de tal manera que no se vea como tan marcada donde no necesite que se marque tanto. Entonces, por ejemplo, aquí también valdría la pena hacer un poquitín eso. Además, esas rodillas muy repentinamente están cambiando de tonalidad y eso no se ve muy bien. Entonces vamos a despejar un poquitín por aquí. Lo mismo por acá, pero en menor medida. Y si lo necesito, le puedo bajar el flujo y le puedo bajar un poco la opacidad. Para los que de pronto se pregunten qué es flujo, flujo que es esta parte de aquí, y creo que en cualquier programa de mapa de bits existe la opción de manipular flujo, es qué tan fuerte o qué tan suave tengo que presionar yo para ver la totalidad de la huella del pincel. Entonces, si ustedes le ponen un flujo que es muy alto, lo que va a pasar es que tienen que hacer mínima presión para ver la huella completa. Eso puede ser bueno, por ejemplo, para economizar fuerza al momento de pintar y no estar presionando tan duro. Pero también puede significar que no sacan muchas transparencias con los trazos normales. Pero entonces si le ponen un flujo muy bajito, ya va a ocurrir que esa huella del pincel necesita demasiada fuerza para verse completa. Entonces es bueno que sea un nivel intermedio, a menos que estén buscando deliberadamente un cambio en ese nivel de presión, pues. Eso es a lo que se refiere el flujo. Un profe de pintura digital no lo explicaba como, imagínese una lata de pintura. Flujo hace referencia a qué tanto tiene que presionar usted en la lata para que salga el chorro completo de pintura. Eso es el flujo. Entonces, por eso es una buena idea que sea intermedio, pero eso no está escrito en piedra, porque dentro del cacharreo, usemos esa palabra que todos entienden, que ustedes pueden hacer en pintura digital es probar a darle máximo y mínimo flujo a un pincel y miren cómo se llega a modificar la huella. Por ejemplo, en flujo de 0%, un pincel que tenga algún nivel de textura se vuelve casi como la versión como de esponja, por decirlo así, de esa misma textura. Es interesante que lo exploren, mejor dicho. Entonces, listo, ahí ya hice algunos ajustes. Creo que valdría la pena profundizar aquí la sombra. Entonces vamos a ello. En las manos me refiero. Vamos a darle algunos acentos de sombra allí donde se bloquea un poco más la luz. Y de nuevo, yo no voy a usar negro y no voy a usar blanco. No corresponde en este momento. Ahora vamos a profundizar algunas sombras que deberían existir aquí. Si este personaje tiene estas protuberancias en el cuerpo, esos momentos del cuerpo deben hacer parte del esquema de iluminación, si no van a empezar a falsear el diseño. Van a empezar a sugerir que hay zonas donde la luz no ataca, y eso no puede ocurrir, empieza a crear como paradojas y son muy notables, se termina volviendo como la proverbial hojita de espinaca en los dientes, como que es uno de esos errores que uno dice como esto no debería estar acá, ya no puedo dejar de ver eso. Eso es muy común, sobre todo cuando algo está bien hecho y tiene un pequeño error muy notorio, es algo que en general hay que evitar, como que le resta mucha calidad a un diseño. Y ahora lo más importante aquí, necesito contextualizar más estos ojos, es decir, que parezcan verdaderas orbes que están ubicadas en un cuerpo que tiene unas protuberancias, una textura, un nivel de reflectividad. Entonces lo primero que voy a hacer es ponerle una sombra alrededor de los ojos. Después de eso voy a decirle a esas esferas acuosas que capten el tono de el fondo para la luz de rebote. Después de eso le voy a decir a esas esferas acuosas que tengan acentos de luz. Y aquí tengo la opción también de, por ejemplo, sacar mi lazo y decirle, el personaje puede tener todos los acentos de luz que usted quiera, pero el ojo igual puede tener una pupila, un iris, todo lo demás. Entonces aquí yo le puedo decir, por ejemplo,
présteme el color de sombra, présteme un nivel de transparencia, o más bien présteme un tono de fusión, por ejemplo, multiplicar, o podría ser superponer, para que al mismo tiempo se ataque luz y sombra. Y le digo a esos ojos que tengan un detalle interior. Aunque creo que en multiplicar era mejor. Eso. Y fíjense, yo no estoy usando en ningún momento blanco ni negro. ¿Listo? Estoy solamente jugando con los colores y siempre estoy partiendo de ese pensamiento de vamos de atrás para adelante. Me acabo de dar cuenta que hay otra cosa que no he tocado y ya llega el punto en el que no parece que haga parte del diseño, la boca. Eso muestra lo atalandrado que soy yo. Entonces vamos a ello. Vamos a poner esto al 100%, un flujo un poquito más alto, y vamos a darle a la boca unas tonalidades particulares, no solamente un color. ¿Listo? Porque voy a decir acá que tenga acentos de color, que tenga acentos de sombra. Una boca es un punto bien importante de un diseño orgánico. No, esto no aplica para absolutamente todo ejemplo, sobre todo pensando en los proyectos de ustedes. Pero lo que ya habíamos mencionado en la última sesión, creo que en el contexto también del proyecto de Daniela, Camila y Ana María, la boca abierta de una criatura es un problema súper interesante de diseño. En este caso, pues la boca no está abierta, pero sí necesito representar que esa boca es un momento particular en este cuero altamente reflectivo y viscoso y lleno de escamas de esta criatura. Si no hago eso, pues como ya se notaba, era como, ¿qué es lo que tiene ahí en la cara? ¿Eso es una nariz o qué es eso? Entonces, pues nada, no sean atolondrados como yo, no dejen partes de sus diseños sin tocar. Aquí de paso voy a aprovechar para generar algunas pistas extra de textura. Simplemente porque la cara, siendo el punto focal de este personaje, pues vale la pena que tenga esos acentos de detalle. Y aunque esto no tiene que ver inmediatamente con ese tema de músculos que planteó Daniela, sí es un buen ejemplo de el asunto de textura. Si nosotros viéramos fuera de contexto esos punticos, esos óvalos, pues no necesariamente sería intuitivo que son escamas, pero en contexto se entiende como eso, o como escamas o como lo que tiene un cuero de un animal, en este caso pues basado en un batracio. Voy a evitar estos pequeños detalles que son errores de control de calidad, aunque de lejos no se notan mucho, pero quiero evitarlos. Ya saben, esto no deja de ser bocetación. Entonces, si la totalidad del diseño se ve bien, nos damos por bien servidos. Entonces aquí hay dos momentos que están faltando y ya con eso termino este diseño. Primero voy a darle más acento todavía a esto, que siento que todavía le falta. Pero entonces lo que está faltando es, quiero darle ese nivel de reflectividad extra a la piel. Quiero mostrar que la piel está húmeda. Y segundo, necesito sacarle sombra proyectada a esto para que parezca que el personaje no está flotando en la nada. Entonces ya en un par de minuticos dejamos eso listo y terminamos este demo. Me demoré más de lo que esperaba, pero no nos vamos a demorar 2 horas, prometido. Entonces vamos ahora a lo primero. Vamos a luces. Y en luces voy a seleccionar, podría ser el mismo pincel redondo, si lo considero adecuado. Y en este caso, sí voy a ver dónde vale la pena utilizar blanco o un tono muy cercano a blanco. Pero igual yo voy a estar pensando en contexto. Este es un tono amarillento porque es el que voy a poner cerca a la luz principal. Me voy a asegurar que esté trabajando con opacidad según presión y ahora le voy a decir donde lo necesitemos. Vamos a describir el nivel de, ¿cómo se dice? Luz destacada que tendría una piel húmeda. Esto solamente puede funcionar en una piel que sea altamente reflectiva a este nivel. O sea, en un humano común y corriente habría una zona de esas. Puede ser aquí en la frente, o puede ser en la nariz, o puede ser una y una. En el caso mío habría 3 gafas, frente y nariz, porque pues ya casi no tengo pelo. Pero en este caso particular, hay que enfatizar que esto es un caso excepcional de una criatura o un animal que tiene la piel húmeda y por tanto puede tener múltiples de estas zonas donde habría luces destacadas. Y en todo caso no hay que abusar de eso. Hay que ver dónde sí se necesita, dónde vale la pena, dónde se alcanza a ver bien.
O sea, no se trata solo de decir ta, 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 porque lo que va a pasar ahí es que el diseño se va a arruinar. Fíjense también que una cosa que yo hago es esculpir estas zonas. Yo no solamente dejo la pincelada, sino que después entro con el borrador a darle una forma un poquito más específica. ¿Listo? Entonces entro con el borrador y la esculpo esa zona de luz destacada. Y ahora, yo creo que esta, quitémosla, solo dejemos esta aquí arriba. Y ahora, pongámosle sombra proyectada. Y mire, de hecho, miremos antes que eso, si de pronto en superponer, sí, miren cómo se alcanza a integrar un poco más, sobre todo a la derecha, se siente mucho más contextualizado, sobre todo el hecho de que en este sector, como de la mitad inferior, en la mitad inferior derecha del cuerpo, esas luces no sean tan enfáticas. ¿Listo? Y ahora vamos a darle a esta sombra proyectada. Entonces aquí recuerden que si yo presiono control clic en la miniatura de una capa, control clic, control clic. Un momento, ¿por qué me estás haciendo quedar mal, Photoshop? Control clic. Lo que debería pasar es que me debería crear una zona de selección de los píxeles que yo tengo ahí. Listo, no sé qué estaba pasando ahí, de pronto habría algo preseleccionado. Ahora me voy a ir por fuera de la máscara de recorte, voy a ir encima de BG, voy a darle capa nueva, vamos a llamar a esto sombra proyectada, y ya con esto termina este ejercicio. Sombra proyectada. Vamos a rellenarlo. ¿Y cómo lo vamos a rellenar? Como esto va a tener modo de fusión, entonces yo voy a seleccionar ya sea el bote de pintura o ya sea la herramienta gradación. Voy a elegir bote de pintura y lo que voy a hacer aquí es que voy a captar un tono intermedio. Lo voy a aplicar. En este momento no se ve. Si yo deselecciono, esto sí es mejor tener el teclado aquí, y le digo control T, ahí ya aparece, y déjenme alejarme un poquitín para que ustedes aprecien mejor lo que voy a hacer a continuación. Pero de hecho, déjenme limpio un poquito la interfaz. Vamos acá, incluso vamos aquí, vamos acá, y acerquémonos hasta ahí. Listo. Ahora le voy a decir control T, voy a cambiar el punto de pivote por si necesito girar, y ahora manteniendo presionado control, acuesto desde este punto, acá. Aquí pues siempre toca meterle mano a esto, no cuenten con que sea perfecto, y ahorita tengo que intervenirlo 30 segundos con pincel, porque ya sería demasiado pedir que esto fuera exacto. Solamente si estuviéramos haciendo diseño 3D sería exacto. Como pasa con las sombras proyectadas, la sombra proyectada se va a expandir a medida que recorra el espacio. Y ahora también vamos a hacer lo siguiente. Son tres cositas muy breves las tres. Primero, voy a entrar a hacer la intervención manual a esta sombra. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo aquí? Borrar o pintar según necesite para darle más verosimilitud a esa sombra proyectada. Sobre todo allí donde se extienda más o no se extienda tanto como se necesita, es necesario hacer una intervención manual. Muy breve. Segundo, voy a difuminar y desvanecer la sombra proyectada. Y tercero, le voy a dar un modo de fusión. Entonces vamos acá. Yo puedo decirle, hagámoslo de la manera amateur, que es como no se debería hacer. Creo un área de selección. Y ahora yo le digo, menú selección, menú filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y yo le digo que ese desenfoque gaussiano sea de la cantidad que yo necesite. Y diga, uy, hasta aquí el difuminado está bacano. Pero ¿qué está pasando aquí? Ustedes pueden ver que hay una frontera dura entre donde sí y no está difuminada la sombra proyectada. Entonces, antes de meterle el desenfoque gaussiano, ¿por qué creé yo esa área de selección? Porque ahora voy a hacer lo siguiente. Menú selección. Opción modificar. Está justo a la mitad del menú. Y le voy a decir desvanecer. Ese desvanecimiento le voy a decir que sea, normalmente podría ser de 25 píxeles, digámosle que sea de 30. ¿Qué pasa si yo ahora sí le digo filtro, desenfocar,
desenfoque gaussiano. Lo que va a ocurrir ahora es que ese desenfoque va a ser gradual. Porque ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí ya no hay un límite duro. Miren qué va a pasar si yo pinto con un color incorrecto. Ya no voy a tener una frontera dura. Si se dan cuenta, ya no tengo un área de selección que sea una frontera donde sí y no hay píxeles. Lo que tengo es una frontera difuminada donde lo que yo aplique, sea textura, pincel, gradación, efectos y filtros, se va a matizar. Entonces, ya tengo un área de selección que tiene esa opción aplicada de una frontera difuminada. Si yo presiono la tecla M para activar cualquier herramienta de selección, sea rectángulo o sea óvalo, y yo le doy clic sostenido al área de selección, yo puedo desplazar el área de selección. Y ahora yo le puedo decir filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, y le voy a decir que tenga todavía más desenfoque. Ahora le voy a volver a decir muévase otra vez, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Entonces tengo una sombra proyectada a la que le está pasando que se está dispersando, se está difuminando a medida que recorre el espacio. No le di solamente un difuminado universal, sino estoy mostrando la gradualidad que tendría la sombra proyectada a medida que se aleja de su objeto que la origina. Y ahora, ¿qué es lo que está faltando? Realmente son dos cosas que están faltando. La primera, decirle a esto, modo de fusión, multiplicar. Y la segunda, para pues terminar de integrar todo bien, clic derecho en la sombra proyectada, máscara de recorte y se metió en la viñeta. Creo que habría una cosa más que yo podría hacer. Recuerden que ya habíamos hablado de las máscaras de capa. Creo máscara de capa. Selecciono un pincel y fíjense, es la máxima que se cumple en todas las sesiones. Traditional Fill 1, siempre tengo que utilizar ese pincel. Y la verdad es que es un muy buen pincel. Y yo les voy a decir a esa viñeta que tenga una, no en este caso una difuminación, sino un deterioro que le dé una apariencia más pictórica a la viñeta. ¿Listo?